noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Intelalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy jueves, a tan solo unas horas de que comience la campaña electoral, no queríamos que faltara, como es habitual en esta casa, traernos a don Antonio Valdivieso, secretario provincial de Comisiones Obreras, para hablar de los datos del paro. Don Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Intelalmería Televisión. Muchas gracias. Un placer. Ahora hablaremos de la campaña electoral y de lo que va a suponer los próximos 15 días de campaña. Pero lo importante, los datos obtenidos del paro que hemos conocido en esta semana. ¿Qué valoración podemos hacer desde los sindicatos de unos datos en los que una vez más baja el paro en la provincia de Almería? Bueno, está claro que el impulso que se ha dado en nuestra provincia, al igual que en el resto del Estado y en la Comunidad Autónoma de Andalucía, es de restar personas de las listas del paro. En este caso han sido más de 400 y bueno, pues esto lo que nos pone en valor son aquellos acuerdos que desde los sindicatos como Comisiones Obreras, a través del diálogo social, hemos firmado con los distintos gobiernos, tanto de la nación como a nivel autonómico. Es decir, el tema de la reforma laboral y la subida del salario mínimo interprofesional no solamente no ha restado potencial para generar empleo, sino que lo está generando de mayor calidad. Por lo tanto, es decir, es una cuestión que nos alegramos y sobre todo porque se está luchando con ese gran problema que tenía el mercado laboral en general en España, pero en particular en Andalucía y en Almería, que era la temporalidad. Estamos pasados de, por ejemplo, en el sector agrario, de un 96% de temporalidad en los contratos que se firmaban cada año, ahora estamos hablando de menos del 50%, por lo tanto se está generando un empleo estable y lo que estamos tratando es que además de ese empleo estable se genere con más derechos y sobre todo con mejores retribuciones. Por eso estamos insistiendo en la negociación del convenio del campo, que se ajuste por lo menos como mínimo las subidas salariales a lo que marca el acuerdo que hemos firmado también con la COE a nivel nacional de negociación colectiva y que marca unas pautas que hemos acordado entre los sindicatos y la patronal. Por lo tanto, en esa tarea es la que estamos ahora mismo. Habitualmente el mes de junio era un mes en el que subía el paro y este año ha bajado. ¿Algún motivo aparte de lo que has comentado o porque la campaña agrícola? Bueno, estamos hablando de que las últimas campañas agrícolas cada vez son más largas y son mejores, tanto en volumen como en precio y por lo tanto en ingresos. Y bueno, lo que veníamos diciendo desde hacía mucho tiempo, es decir, lo que se estaba haciendo tanto en el manipulado como en el campo, es que se estaban cortando los contratos temporales claro. Y se estaban creando otros o se producía ese vacío de legalidad en la contratación. Con la contratación como fijo discontinuo, como personal indefinido, lógicamente cuando llega prácticamente el final de campaña, que no hay un final de campaña en Almería, porque prácticamente la rotación de cultivos que se está llevando a cabo ya desde bastante años, pues prácticamente no deja el invernadero sin producir, cuando no se están haciendo labores de limpieza, de tratamiento de cultivos, de tierra, etcétera, pero la actividad sigue, ¿no? Aparte que ahora, como son contratos fijos de continuo o bien indefinidos, pues también tienen que darle su mes de vacaciones a los trabajadores, con lo cual se van repartiendo y lógicamente esas personas al final de campaña, como podríamos decir, no engrosan la lista del paro, sino que se van de vacaciones y se reintegran pues para la campaña que, bueno, ya del tomate parece ser que en agosto, antes de final de agosto, ya estará comenzando la campaña del tomate. En fin, yo creo que la reforma laboral ha aportado unos beneficios muy importantes para los sectores productivos de la provincia de Almería, tanto en la hostelería, que quizá ahora es el que tiene que tomar el relevo del campo, del sector agroalimentario, en cuanto a la estabilización de sus plantillas y que no sea tan estacional como venía siendo hasta ahora. De hecho, ahora estamos comprobando cómo el nivel de reserva en la hostelería está llegando prácticamente a máximos del 100%, ¿no? Y se augura también una temporada turística que ya venía siendo buena desde Semana Santa. Después de la pandemia y después de la pandemia y ya en este año después de Semana Santa, y esperemos que con la climatología que se tiene en nuestra provincia pues se pueda alargar lo máximo posible, desestacionalizando el sector y por lo tanto aumentando
los periodos de empleo y prácticamente, en vez de ser personas fijas discontinuas, que puedan ser personas indefinidas, que bueno, pues en los momentos quizás de más baja temporada puedan tener sus vacaciones, pero que inmediatamente se puedan reintegrar al mercado laboral, en sus puestos de trabajo, y continuar con esa actividad económica que tanto necesita nuestra provincia. Lo que sí está claro es que en todos los sectores, excepto la agricultura, ha bajado el paro en el mes de junio. Estamos hablando de industria, la poca que tenemos, construcción, servicios, personas sin empleo anterior, o sea que es todos los sectores. Ha sido todos los sectores, el de sin empleo anterior también es muy importante, además un crecimiento... un menos 2,15%. Efectivamente, más de 150 personas que estaban sin empleo se han incorporado en este mes. Hay que añadir no solamente la hostelería, sino también el tema del comercio, de las rebajas y tal, que también están aportando su granito de arena. Y ya te digo, incluso si vemos la serie histórica de afiliaciones a la Seguridad Social, aunque en este mes se ha bajado un poquito, pero si vemos la serie, el índice interanual, estamos en una senda de crecimiento de más del 2,9%, casi el 3% de crecimiento en la afiliación interanual. Casi el 2,9%. Exacto. Entonces, en fin, esto nos dice que el mercado laboral en la provincia de Almería se está estabilizando, se está mejorando en los niveles de contratación indefinida y se está consolidando, y además se están incorporando, lógicamente, mejores salarios con la negociación colectiva, y esperemos que el grueso, como te decía antes, que en la provincia de Almería son más de 30.000 personas las que trabajan en el sector del campo, el agrario, pues podamos cerrar este convenio que viene desde el año 2015 dando tumbos, para que se puedan, en fin, regularizar las condiciones laborales en este sector, que es el motor de la economía almeriense, y lógicamente también se pueda recuperar parte del valor del salario que se ha perdido con la alta inflación que hemos tenido, sobre todo en los primeros semestres de este año y último trimestre del año anterior, y que aunque ahora se está suavizando y ya se está entrando en términos del 3%, pero claro, hay que recuperar esa inflación que se ha sufrido durante estos meses atrás. Por lo tanto, yo creo que si alcanzamos esa senda de la negociación colectiva en las pautas que se han marcado en el acuerdo con la COE, pues podemos dar un impulso a Almería y sobre todo mejorar la capacidad de compra, y también poder hacer frente al otro gran problema que existe en la economía de a pie. Ya no solamente es llegar a fines de mes con la cesta, sino también pagar la hipoteca o pagar el alquiler, que como bien saben, los tipos de interés, hoy veíamos los datos que están por las nubes. Casi para pagar una hipoteca se lleva casi la mitad, por no decir el sueldo completo. Exacto. Entonces, ese es también un gran problema que tenemos, sobre todo las personas que tienen una hipoteca y que lógicamente dependen de un sueldo, y este sueldo no se ha visto revalorizado ni con la subida de la inflación, ni con la subida de tipo de interés. Te pregunto, con estos datos que tenemos, datos positivos, y parece que la senda va siendo positiva, siempre se ha hablado del cambio de modelo productivo. ¿Sería el momento de pensar en un cambio de modelo productivo o como se suele decir, Virgencita, que me quede como estoy? No, vamos a ver, es decir, el cambio de modelo productivo no es una cuestión que se tenga que hacer de hoy para mañana. Sí, pero como siempre se ha estado hablando de que el tema de la industria, por ejemplo, lo que está claro es que el sector industrial en la provincia de Almería no llega, es decir, está en torno al 8%, cuando la media nacional está en el 22%. Y la andaluza en el 16%. Por lo tanto, estamos a la mitad de la media andaluza, que ya está por debajo de la media nacional. Por lo tanto, nuestro sector industrial es ínfimo. Es ínfimo. Entonces, es un sector que tiene mucho futuro, que genera empleo estable, con derechos, y por lo tanto que hay que potenciar. ¿Cómo? Bueno, pues no tiene que ser la industria tradicional que se nos puede venir a la cabeza. Ahora mismo con el proceso de cambio climático, con el tema de la energía renovable, el tema del hidrógeno verde, en fin, hay nuevos campos de actuación, y con los fondos europeos que van a llegar y que están llegando, incluso con el tema que tenemos de Carbonera, de la central litoral, como zona de transición justa, que también hay un aporte inmenso de fondos públicos para tanto europeos como nacionales, para dar un impulso a la industria en nuestra provincia. Yo creo que es una oportunidad de oro para provocar ese cambio. Del mercado laboral, y bueno, pues tratar de ir orientándonos hacia esa
nueva industria, pero más bien una industria mucho más tecnológica, mucho más de I+D+I, y sobre todo yo creo que además con el campo de investigación tan avanzado que tiene nuestra provincia en la energía renovable, sobre todo en la energía solar, yo creo que sería un empujón muy importante, no solamente la instalación de centrales solares fotovoltaicas, sino el poder generar una industria de las energías renovables, donde se produzcan esas placas solares, donde se produzcan, en fin, el hidrógeno verde, que también ya hay proyectos para ubicar en nuestra provincia, y que, bueno, te adelanto como primicia que el martes 11 se va a constituir a nivel de Andalucía y en algunas provincias de Andalucía, entre ellas Almería, de la cual yo voy a formar parte, un grupo de trabajo junto con la Consejería, la Delegación de Industria de aquí de Almería, sobre el hidrógeno verde en nuestra provincia. Por lo tanto, esto yo creo que es un vector de crecimiento muy importante que nuestra provincia debe aprovechar para generar ese tipo de industria y, por supuesto, desvincularse de algunas corrientes ideológicas que hablan de la negación del cambio climático y de volver o de abandonar la energía renovable y volver a las energías fósiles. Por tanto, mucho ojo con esto, porque bueno, también tenemos ahí a las puertas una ola de calor producto de ese cambio climático, que si no ponemos freno pues a los combustibles fósiles y nos orientamos por otras energías alternativas que no sean contaminantes, pues no sabemos hasta dónde podemos llegar. Por último, de los datos del paro, también comentar el aumento de en este caso las mujeres que han aumentado, han dejado el desempleo y ya están siendo más contratadas. También es importante. Sí, bueno, eso también es un dato importante. Incluso también personas que estaban en paro de larga duración, también ha habido un aumento en la incorporación al mundo laboral. Yo creo que, como te decía antes, es decir, los acuerdos que se han alcanzado a través del diálogo social entre los agentes sociales, sindicatos, patronal y gobierno de la nación han contribuido a generar una estabilidad y un crecimiento en el empleo que se está notando y se está consolidando en el tiempo, aunque pueda haber o se hable de una cierta ralentización, lógicamente. Es decir, ahora no se crea tanto empleo porque mucho empleo ya es estable. Es decir, ya no se hace que antes se contrataba mucho, pero se destruía mucho empleo. Ahora, el empleo que se contrata es un empleo estable, por lo tanto no se destruye, por lo tanto no podemos seguir un crecimiento exponencial, sino que el crecimiento lógicamente se va moderando, pero lo importante es que se mantenga en el tiempo, y eso nos lo da la tasa de afiliación a la Seguridad Social, que en tasa interanual estamos batiendo récords prácticamente mes a mes. A nivel nacional prácticamente estamos llegando a los 21 millones de afiliados y en la provincia de Almería son más de 300.000, es decir, eso ya está consolidado, cuando estábamos hace unos cuantos años en 280.000. Bueno, ahora estamos en 314, hemos estado incluso en 324 y hemos adelantado a provincias, por ejemplo, como Córdoba, en afiliación a la Seguridad Social. Por lo tanto, el mercado laboral de Almería es pujante, gracias, yo creo, que a las reformas que se han llevado a cabo y al diálogo social entre patronal, sindicato y gobierno de la nación o gobierno de la Junta. Entonces, la declaración del presidente del gobierno que la economía va como una moto, ¿podemos decir que va como una moto? Te lo pregunto a ti personalmente. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que hay datos que son evidentes, que son innegables, es decir, la reducción del paro en estos últimos 3-4 años, es decir, estamos incluso en datos de empleo, según las estadísticas, mejores que los anteriores al 2008, que era cuando estaba el boom de la construcción y prácticamente estábamos en plena burbuja. En pleno empleo, pero en cuanto al empleo, estábamos, ahora mismo no estamos en ninguna burbuja, pero tenemos un nivel de empleo superior al año 2008, por lo tanto yo creo que eso es importante. Los salarios también han tenido un crecimiento, por ejemplo el salario mínimo interprofesional, que sirve como referencia para más de la mitad de los trabajadores de la provincia de Almería. Según el estudio de fuentes salariales de la agencia tributaria, el 54% de los asalariados en la provincia de Almería cobran menos del salario mínimo interprofesional en el año 2020, que es cuando se cerró el año fiscal. Ahora estamos a la espera del siguiente año. Pero, es decir, ha tenido una incidencia muy importante y ha tenido una incidencia muy importante también en el acuerdo de pensiones, por ejemplo. Los pensionistas que han visto revalorizado su valor de su pensión en el valor del IPC medio anual, por lo tanto un 8,5%. En Almería son más de 110.000 los pensionistas que cobran mes a mes una pensión y que han visto revalorizada y no
pérdida en cuanto a poder adquisitivo. Por lo tanto, pues, estamos hablando de una provincia que es la tercera de España por la cola en cuanto a pensión media. Por lo tanto, hay mucho trabajo por seguir por delante, que tenemos que seguir haciendo, pero el crecimiento tanto en salario, en la negociación colectiva, como en la estabilidad en el empleo, como el acuerdo de pensiones, que yo creo que ha sido un acuerdo muy bueno a nivel de diálogo social, y que algunos partidos que ahora parece que defienden, digo, vamos a hablar después de la campaña, no sé si entrar, votaron en contra de estos acuerdos, y ahora parece que, bueno, la posición es que dicen que sí, pero en fin, después de cómo se desdicen de las palabras que dicen de unos días para otros, pues no sabemos un poco a qué atenernos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay grandes pilares como el salario mínimo interprofesional, como la negociación colectiva, el diálogo, fruto del diálogo social, el acuerdo de pensiones, en fin, que son, o el tema de los ERE, por ejemplo, es decir, que supuso el sostenimiento cuando hubo una caída total de la actividad económica bestial en casa de la y no hubo prácticamente ningún despido, se sostuvo, pero no solamente a los trabajadores, se sostuvo a las empresas, porque está claro, si no se sostiene a las empresas, ¿cómo vamos a sostener el empleo? Por lo tanto, yo creo que han sido medidas fruto del diálogo social entre sindicatos y el gobierno que han hecho que este escenario, después de una pandemia como nunca se había conocido, después de la guerra de Ucrania, que ha supuesto una debacle también en cuanto a la inflación y a la falta de aprovisionamiento de de productos o materias primas básicas, tanto agricultura, fertilizantes, combustibles, electricidad, etcétera, etcétera. Y hemos sido capaces de superar esa, ya te digo, todavía con lagunas, y sobre todo yo creo que ahora el mayor nubarrón que pueden tener sobre todo la clase trabajadora de nuestra provincia a nivel general son los tipos de interés, porque hay muchas personas que están hipotecadas, el problema de la vivienda también con los alquileres por las nubes, y que no van a poder afrontar cuando tengan que revisar a final de año con la subida de tipos que ya está por encima del 4%, pues va a ser muy difícil afrontar esa situación. Por lo tanto, yo creo que ese es un objetivo que se debe marcar, dar una solución a ese gran problema y bueno, tratar de seguir trabajando en esta línea que yo creo que ha ofrecido pues un crecimiento del empleo, crecimiento de salarios, crecimiento de pensiones, y que la economía española, en contra de lo que están haciendo otras economías en Europa, pues sigue creciendo a menor ritmo, lógicamente, como te decía, no podemos ir como una moto a lo mejor, pero sí que vamos con un crecimiento hasta ahora increíble en otros momentos. En unas horas comienza la campaña electoral. Como sindicato de Comisión Obrera aquí en la provincia de Almería, los candidatos de distintos partidos políticos, ¿qué pide el sindicato de Comisión Obrera a los partidos políticos que parece que se van a presentar a las elecciones generales? Mira, sobre todo yo creo que respeto al diálogo social entre sindicatos y empresarios, que creo que han dado unos frutos muy buenos. Por ejemplo, la reforma laboral. La reforma laboral que ha supuesto, pues ya lo hemos dicho, pues una mejora en la estabilidad, lucha contra la temporalidad, en fin, yo creo que ha aportado muchos beneficios, y algunos partidos, incomprensiblemente, ante un acuerdo de diálogo social entre empresarios y sindicatos, pues se opusieron o votaron en contra cuando se hizo la tramitación, la convalidación del decreto que iba a convalidar esta norma, ¿no? Con la reforma laboral o como pasó también, por ejemplo, con las pensiones, que era fruto del acuerdo dentro del Pacto de Toledo, donde también tenemos los agentes sociales, tenemos voz y voto. Por lo tanto, yo creo que lo que les pido es respeto a todas las fuerzas políticas con los acuerdos de diálogo social durante esta legislatura, y que en un futuro pues se avengan a tener ese diálogo social y no hacer reformas unilaterales que lo único que pueden hacer es tensionar y elevar el clima de tensión social y laboral, y mermar pues la productividad de nuestras empresas y lastrar el crecimiento que, como se ha demostrado, está siendo bastante importante. Las pensiones, yo creo que también habría que blindar ese acuerdo de pensiones,
que yo creo que tan buen fruto o lo que ha aportado a esa gran cantidad de personas que han visto cómo no se ha visto mermado ese poder adquisitivo, y por lo tanto yo creo que hay que seguir en esa línea, no garantizar el sistema de pensiones por la vía de los recortes como hizo el gobierno del Partido Popular, sino garantizar la viabilidad de las pensiones públicas de calidad, con revalorización del IPC, pero a través de aumentar los ingresos, como se está viendo a través de la afiliación a la Seguridad Social y de un mayor nivel de contribución en cotizaciones, tanto de empresarios como de trabajadores. Y esto, lo que muchos agoreros decían, que esto iba a acabar con el empleo, que iba a destruir empleo, pues se está demostrando que no, que al revés, lo que está haciendo es creciendo el empleo, consolidando el empleo y generando mejores derechos, mejores pensiones, mejores prestaciones para todos. En la provincia de Almería tenemos dos problemas. Uno, la alta siniestralidad laboral, y por otro lado, el tema de la economía sumergida, que parece que no, pero sigue estando ahí. Y eso es mucho dinero que está ahí escondido. Sí, vamos, el tema, por empezar por la siniestralidad laboral, en fin, nos duele la boca ya de repetir una y otra vez este tema y concentrarnos cada vez que hay un accidente mortal. Tenemos firmado un acuerdo de concertación por el impulso de la economía social de Andalucía con la Junta de Andalucía, donde se preveía un plan de choque. Estamos hablando del 13 de marzo, y ya ha llovido y ha pasado un tiempo, y todavía no se ha puesto en marcha este plan de choque contra la siniestralidad laboral, que tenía contemplado más de 200 millones de euros para acabar con esta lacra, o intentar acabar con esta lacra. Por lo tanto, hay que ponerse manos a la obra contra esto. Nosotros, como sindicato, estamos haciendo todo lo habido y por haber por formar a nuestros delegados de prevención para que puedan actuar mejor en las empresas y prevenir todo tipo de accidentes. Y bueno, también te digo, hemos puesto en marcha hoy mismo con el tema del calor, de los golpes de calor, la ola de calor que se previene, una red de centros seguros para las personas que tengan que trabajar en la calle. Entonces todas las sedes de comisiones obreras van a estar abiertas para que las personas que trabajan en la calle puedan tener un momento de sombra, de refrigerarse, de tomar agua fresca y de pues recuperarse un poquito de esa sensación de calor en la calle, y todas nuestras sedes van a tener unos espacios reservados para que estas personas que trabajan en la calle pues puedan refrescarse, estar un rato, en fin, el tiempo que ellos puedan estar o que necesiten, y refrescarse, beber agua y relajarse un poquito, o tomar el desayuno a cubierto en un entorno fresco, para tratar de evitar esos golpes de calor que pueden sufrir en la calle, ¿no? Bueno, estamos haciendo todo lo habido y por haber, todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance, pero ya digo, demandamos, aparte de que hay una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que se ajuste mejor a las necesidades del nuevo mercado laboral que tenemos en España y en concreto en la provincia de Almería, pero sobre todo el plan de choque de la Junta de Andalucía, con mayor formación, con mayor seguimiento. Es también capital el tema de que se dote a la Inspección de Trabajo de la provincia de Almería de una unidad de prevención de riesgos laborales específica, que no la tiene, con el tamaño que tiene nuestra provincia ya de afiliación a la Seguridad Social, de la dispersión de empresas que tiene y de la alta siniestralidad. Tenía que estar dotada con más efectivos y, por supuesto, pues haciendo un mayor seguimiento de los planes de prevención de las empresas, que a veces dejan mucho que desear. Y cuando has comentado el tema de la inspección, también con el tema de la economía sumergida, también importante también. Sí, por supuesto, es decir, ahí se está haciendo, me consta que se está haciendo un trabajo bastante importante por parte de la Inspección de Trabajo. Nosotros también tenemos estudios elaborados donde ciframos que solamente en el sector agrario, que es fundamentalmente donde se concentra, aunque también en el sector de hostelería y el turismo y de la restauración hay bastante economía sumergida, pero sobre todo los estudios que tenemos del campo habla pues de que todos los años en torno a se produce una infradeclaración de jornada o de alta en seguridad social, y que se estima que se dejan de recaudar más de 25 millones en cuotas a la tesorería de la Seguridad Social solamente en la provincia de Almería por la actividad agrícola bajo plástico.
Por lo tanto, esto, aparte de otros 5 millones aproximadamente de millones de euros que se dejan de ingresar en la agencia tributaria, en Hacienda, por la no declaración de esos salarios. Lógicamente no se pagan esos impuestos, además de las cotizaciones sociales. Por lo tanto, estamos hablando en torno al 30% de economía sumergida, y solamente en este sector ya supondría el afloramiento de en torno de 9 a 10.000 empleos en nuestra provincia, solamente en este sector. Por lo tanto, estamos hablando si tiramos de la cuerda veremos a ver lo que, claro, lo que puede salir habría mucho más. Entonces, porque además, mira, esto parece que es que nosotros somos enemigos en fin, de los empresarios, de no todos pasamos y tributamos. No, pero no, es que hay un término llamado competencia desleal. Claro. Es decir, hay empresarios que en el mismo sector están trabajando y cumpliendo toda la normativa de cotización, de alta y tal, y lo que están provocando es un deterioro de los márgenes comerciales que pueden tener estas empresas que cumplen con todas sus obligaciones, y por lo tanto están trampeando con sus propios compañeros empresarios. Por lo tanto, es una competencia desleal que yo, en fin, animo a que los propios empresarios que son se echen para adelante también, y todos aquellos casos que conozcan los denuncien, porque van en beneficio suyo. La última, estamos fuera de tiempo, Antonio, simplemente dos temas importantes también en la provincia de Almería: la falta de agua, gobierno más agua, y el tema de las comunicaciones, es decir, el tren, AVE, avión, todas las comunicaciones. Bueno, el tema del agua, yo creo que aquí hemos estado, en fin, políticamente se ha estado tirando la pelota uno a otro. Tuyo, mío, trasvases sí, trasvases no, Junta, yo creo que los trasvases con un país en pleno cambio climático, con las sequías recurrentes que hay, hablar de trasvases o centrar la política de agua en los trasvases es un error. Por lo tanto, yo creo que somos privilegiados al tener una costa donde podemos desalar agua, aunque sea un poquito más cara, y también tenemos que aprovechar toda aquella agua residuales y regenerarlas. Lógicamente, lo que no se puede hacer, aparte de que es un perjuicio para el medio ambiente el verterla al mar o a las ramblas, etcétera, etcétera, es que es un recurso que se está desaprovechando. Absolutamente cualquier litro de aguas residuales se tendría que reciclar 100% para darle otros usos, para riegos, para jardines, para riegos de huertas, en fin, para aprovechar, porque hay un potencial muy grande. Aquí no podemos esperar que nos llueva del cielo, porque llueve poco y se embalsa poco. Y en cuanto a las comunicaciones e infraestructuras, hombre, pues yo creo que el AVE por fin parece que toma impulso. Se anuncia el 26. Y se anuncia el 26, yo creo que ya eso no va a cambiar, o puede cambiar muy poco. Por fin estamos a un paso de tener esa gran infraestructura, y del resto, pues lógicamente, pues tendrán que seguir mejorando, porque el potencial económico que tiene la provincia de Almería en todos sus sectores, en la piedra, en el agro, en las nuevas tecnologías, en el turismo, etcétera, etcétera, exigen que haya unas mejores comunicaciones, y yo creo que una vez que el AVE esté instalado van a mejorar, porque va a haber mucha mayor competencia con las líneas aéreas y tal, y también es verdad que será un medio de transporte mucho más sostenible y más limpio, y por lo tanto también tendremos que impulsar todo el tema de ese tipo de comunicaciones. Pues, don Antonio Valdivieso, secretario provincial de Comisión Obrera, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Llegan las vacaciones, descansamos, el mes de septiembre volvemos nuevamente aquí para seguir valorando y viendo mes tras mes los datos del paro. Un placer tenerte con nosotros, Antonio. De acuerdo, igualmente. Muchísimas gracias, muy buenas noches. A vosotros, buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana viernes con la primera de las entrevistas electorales con motivo de las elecciones del próximo 23 de julio. Como siempre, aquí en Interamérica Televisión, a partir de las 9 de la noche. A todos los más que nos queda desearles ahora que pasen una feliz noche.